Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Nicole? Nos volvemos a ver otro jueves. Sí, ahora en la mañanita tenemos una invitada, una invitadaza, ¿ya? Que vamos a hablar de un tema que a muchos yo creo que aquí les interesa muchísimo. Esto tiene que ver la PNL en el desarrollo profesional, pero primero obviamente vamos a entender de qué trata y de qué va la PNL, ¿no es cierto? Y ¿Sí? para eso tenemos a Grimanesa González. Ella es la directora de redes de desarrollo humano y nos va a contar un poco desde su experiencia, ¿no es cierto? Ella tiene vasto conocimiento en esta área, sobre todo siendo trainer de, de diferentes tipos de aplicaciones de la disciplina, ¿verdad? Así que ella nos va a contar más a profundidad. Le vamos a dar acá el espacio. Hola Grima, ¿cómo estás? Hola Nicola, Cristian. Hola, Grimanesa, ¿qué tal? Bueno, para quienes no te conocen, Grima, vamos a pedir obviamente que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti, para poder también un poco comprender desde dónde viene todo esto que tú nos vas a compartir, ¿no es cierto? Todo este conocimiento que nos vas a transmitir el día de hoy. Bueno, muchas gracias Nico y a Cristian, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá. Bueno, mi nombre es Grimanesa González. Como bien dijiste, soy trainer internacional en áreas de desarrollo humano y personal. Eh, Soy escritora, soy trainer de diferentes áreas en nuestra academia, que es Redes. Y ahí realizamos diferentes diplomados como coaching, programación neurolingüística, mentoring y diversos que todos estos se enfocan en desarrollar a la persona como un ser mejor, en sencillas palabras. En desarrollar y ayudar a que una persona sea mucho más feliz con su vida. De alguna forma ese es el foco de todas estas áreas. Así que eso es lo que me apasiona, ya hace más de 15 años que lo hago. Eh, ¿En qué creo? Bueno, tengo hobbies también que son importantes en mi vida, como es el ciclismo, bicicleta de montaña y de ruta, y esas son cosas que me gustan mucho. También me apasiona mucho la fotografía, escribir, y bueno, ahora último me he estado metiendo en el mundo de la pintura, así que por todos lados estoy desarrollando. ¿En qué Qué creo? hermoso todo lo que nos... Sí, Oye, bueno, ahí, dime. Y, y todo esto, estos complementos que tú, de una manera, esta forma de no sé cómo llamarlo, de una manera, canalizar, ¿no es cierto? También porque una forma, esto, la escritura, la pintura, todo esto también es una forma de canalizar, ¿no es cierto? De una buena forma las emociones, ¿no es cierto? Eh, esto de una otra forma, tú lo haces por un tema como de crecimiento personal o es algo que desde siempre de una otra manera te has inclinado, ¿no es cierto?, por estas artes, por decirlo así. Mira, muchas veces uno no tiene consciente las cosas. Eh, Me recuerdo que a los 16 años fue la primera vez que concursé en un concurso de poesía. Eh, y obtuve, me recuerdo, el tercer lugar, y como 2 años después volví a participar en otro y obtuve el segundo lugar, y se imprimieron unos libros que los recuperé hace muy poco. Entonces, desde siempre me ha gustado, escribía muchísimo, era como mi forma de drenar o de sacar afuera, pero inconscientemente yo no sabía lo que estaba haciendo. Y muchas cosas como personas que hacemos, no sabemos muy bien por qué están ahí. Entonces, después conectando los puntos hacia atrás, eh, me doy cuenta que siempre han estado incorporados en mi vida, siempre me he visto rodeada de muchas personas que están en el mundo de la escritura, del arte, de la pintura. Tres de mis libros, perdón, están ilustrados por dos artistas chilenas muy buenas. Entonces, siempre de alguna forma me he ido acercando a esto, me gusta mucho. Y eso es en algo en lo que creo mucho en la inteligencia colectiva y creo mucho en el aprendizaje propio. Entonces, inteligencia colectiva,
estar con otros y aprender con otros y que lo que yo te comparto a ti te enseña y lo que tú me compartes a mí me enseña. Y el aprendizaje propio enfocado justamente hacia, yo tengo mis tiempos de aprendizaje. Si nosotros tres estuviéramos en un curso, lo más probable es que quizás uno de los tres o idealmente los tres pudiéramos aprender todo súper bien. Pero no sé si les ha pasado estar en cursos con otras personas y esas personas aprendieron eso, pero muy fácilmente y para ustedes resultó difícil. Y entonces, y los filósofos dicen que eso es porque no era nuestro tiempo del aprendizaje de eso. Sí, por eso me conecto mucho con las áreas. Con la fotografía hace muchos años y con la pintura hace muy poco y la verdad es que me encanta. ¿Y tiene alguna relación con tu acercamiento o cómo tú llegaste, ¿no es cierto?, a todo este universo de la programación neurolingüística? Yo creo que todo está conectado, así que de alguna forma sí estaba conectado. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de PNL en el desarrollo profesional. Entonces, yo creo que todo lo que tenga que ver con mi vida está enfocado o está de alguna forma puesto con la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística me abrió un camino a descubrir nuevas cosas. Está bueno, eso es interesante porque habla un poco de las diferentes dimensiones que tenemos como ser humano. Entonces, está bueno eso. Así que entremos al tiro en... Sí. Primero queremos que contextualicemos, para quienes no conocen un poco también la disciplina, ¿no es cierto? A nosotros siempre nos gusta de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? Que tú nos puedas describir qué es y qué no es, ¿no es cierto? PNL, para que tú nos puedas conversar, dirigido a quienes de otra manera no conocen o es muy ambigua la terminología. También hay gente que tiene un concepto bastante poco objetivo, ¿no es cierto?, de lo que es. Entonces, Grima, porfa, acláranos acá para que todos quedemos conversando de lo mismo. Claro que sí. Bueno, la programación neurolingüística está compuesta por programación, por neurología y por lingüística, ¿ya? Entonces, la programación neurolingüística es el estudio que contempla la neuro, por ejemplo, todas nuestras conductas y comportamientos tienen un origen en nuestros procesos neurológicos, ¿ya? Condensados en nuestros sistemas de representación que son BAC. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Los sentidos, visual, auditivo, kinestésico, los tenemos todos, no necesitamos ninguna clase de título, nacemos con esos sentidos, es como percibimos el mundo, ¿sí? Es como estamos percibiendo la vida en general. Estamos interpretando y damos significado a nuestras experiencias a través de los sentidos y actuamos en concordancia con ellos, ¿ya? La neurología no solo incluye los sentidos, sino también la relación e influencia directa que hay entre el cuerpo, cerebro y viceversa. O sea, abarca muchísimo. Luego vendría siendo la lingüística y se refiere al uso que hacemos del lenguaje para organizar nuestra idea. Imagínense que si nosotros pudiéramos hacer un escáner de nuestro pensamiento, esto sería como en la profundidad toda la información, millones de datos, y sale una palabra, una idea. Entonces, pasa por tantos filtros para poder ser también adecuados con el mundo externo, porque si no seríamos inadecuados si pudiéramos hablar todo lo que está dentro. Entonces, se refiere al uso que le damos al lenguaje, a nuestras ideas, pensamientos, comportamientos, así como la comunicación, cómo logramos establecer con nosotros mismos y con el mundo la forma de comunicar. Y por último está la programación, que está relacionado al uso que hacemos de esta experiencia subjetiva siempre, porque es nuestra experiencia, para generar cualquier resultado a nuestro alrededor, positivo o negativo. Es muy importante eso. Entonces, en grandes palabras, hay muchísimas definiciones de programación neurolingüística, pero la programación es un método de aprendizaje acelerado, puesto que al condensar toda la información, lo mejor de lo mejor, permite conseguir resultados mucho más efectivos y eficientes en el desarrollo humano y de todos sus ámbitos, personal, profesional,
sentimental, humanitario, y etcétera. Ahora, ¿qué no es la programación neurolingüística? No es magia, aunque parece. Yo siempre les digo a mi amigo, a mi alumno, es magia, no es magia, aunque parece, porque hay técnicas que en 20 minutos pueden solucionar un problema de años, como una fobia, como una alergia, ¿ya? No es consultoría, no es asesoramiento, porque quienes practicamos la programación neurolingüística no aconsejamos y no asesoramos. Lo que hacemos es, a través de herramientas, de técnicas, ayudar a otras personas a encontrar soluciones a temas específicos. Eso en grandes rasgos es la programación neurolingüística. Y bueno, el tema me disculpen un segundo, ay, que tenía justo una llamada entrante, no sé por qué se me apareció en la pantalla. Te están llamando. Bueno, y siguiendo un poco el tema, yo sé que vamos a hablar PNL enfocado al desarrollo profesional, ¿no es cierto? Pero como las personas, yo siempre, Cristian ya está mareado de que yo siempre digo esto, siempre tenemos los mismos valores, la misma creencia, ¿no es cierto? En nuestro plano más personal, íntimo, como en nuestro tema profesional. ¿Cómo la PNL de una otra forma impulsa, ¿no es cierto? O es una herramienta idónea para partir con un tema de desarrollo, pero personal? Mira, voy a volver a una palabra que dije al inicio, conciencia. ¿Qué entendemos por desarrollo personal? Son las acciones que toman personas para desarrollar destrezas, habilidades. Soy lo que hago para ser una mejor persona. Soy lo que hago para tener una mejor relación con otros. Soy una persona que se desarrolla para tomar mejores decisiones. O como hay una frase que dice, o que es muy sencilla, dice, es la maravillosa capacidad humana de cambiar en busca de ser más felices y plenos. Entonces, el desarrollo personal tiene tantos ámbitos. Hay personas que solamente lo enfocan en el área profesional, el área humano, el área amoroso, el Zen, etc. Entonces, la programación neurolingüística abarca tanto en tantas áreas, ¿sí? Es como que la puedes usar en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo laboral directo. Entonces, hay diferentes áreas, como también buscar lo que es positivo para la persona, ¿ya? O sea, como que no necesariamente lo que para mí es positivo, para ti es positivo, ni para Cristian es positivo. Entonces la programación neurolingüística nos enseña eso, nos dice, ok, ya está bien, con esta herramienta puedes hacer esto que es maravilloso, pero ¿es para ti esto importante? ¿Es para ti esto positivo? Entonces deja muy abierta ese ámbito. Su programación neurolingüística te enseña a comunicarte mejor con otros, pero sobre todo a saber que tu mapa, tu forma de ver la vida, no es la misma para otros. No sé si ahí te respondí. Totalmente. Esa parte es súper importante y de hecho la mencionamos muchísimo, ¿no es cierto, Cristian? Dentro de todos los temas siempre cae este tema de que el mapa no es lo mismo que el territorio y de que de otra forma nuestra experiencia, ¿no es cierto?, de la realidad de la vida en sí es súper subjetiva y se nos olvida bastante en el día a día, en el trabajo, ejerciendo específicamente funciones. Se nos olvida que de repente lo que nosotros sabemos, lo que conocemos, depende de nuestra biografía, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de lo bueno y lo malo que nos pasó, ¿no es cierto? Entonces, de repente eso es yo siempre digo, creo que uno de los mayores problemas de la humanidad es no comprender eso, que de otra forma la realidad que yo conozco me pertenece a mí y no necesariamente lo que entiende el de al lado. Entonces,
Es súper importante lo que tú mencionas y desde donde lo mencionas, porque claro, tal como tú dijiste, no es magia la PNL, pero cuando tú te sumerges en un pensamiento de comprensión, ¿no es cierto?, sobre lo que tú conoces y lo que conoce el otro. Creo que me fui, ¿o no? Creo que me fui. No, Un segundo. Pero estás ahí. También es mágico lo que sucede ahí, un poco de lo que sucede con uno y con el otro, ¿no es cierto?, cuando logramos conectarnos desde esa comprensión y desde ese entendimiento. Entonces, según así como yo lo veo y también como tú nos lo cuentas, es fundamental, ¿no es cierto?, comprender ciertas cosas que nos puede eventualmente entregar la PNL para hacer un proceso de lo que sea en realidad, no solamente llevado a lo profesional, no solamente llevado a lo personal, sino que el tema de poder avanzar. Y vaya a decir algo, Cristian, ¿no? Sí, es que me estaba colgando lo mismo que estabas desarrollando tú, y me parece súper interesante definir un poco, como dijo Grimanese, que la PNL es de alguna manera una herramienta, un método, digamos, que te permite lograr ciertos objetivos, digamos, pero más atrás que lo que habíamos conversado antes un par de veces, es importante tener claro el objetivo. Yo ahí quiero ahondar un poco. ¿La PNL te permite o te sirve para poder encontrar ese objetivo? Es una pregunta bien personal mía, digamos. No solamente te sirve ni te ayuda, sino que es su papel fundamental. O sea, Ya. Lo primero que hace cualquier buen terapeuta que trabaja en programación neurolingüística con una persona es preguntarle, ¿qué es lo que tú quieres? Me salió medio cubano. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Le dice. ¿Cuál es tu objetivo? Porque en realidad, sin objetivo, hay muchísimas frases que podríamos usar sin un camino, sin un destino final, algo donde queramos llegar. Cualquier camino nos puede servir o ningún atajo nos puede servir. Entonces, es importante saber hacia dónde vamos, y por eso la programación neurolingüística tiene la base en objetivos, pero en objetivos positivos. Claramente hablamos con un lenguaje positivo y más adelante vamos a hablar de las diferentes otras disciplinas y cómo nos diferencian con la programación neurolingüística. Yo soy una afortunada que he podido sumergirme en todas ellas de diferentes áreas: mentoring, mindfulness, hipnosis, programación neurolingüística, coaching, que te dan una amplitud de campo mucho más grande y puedes quizás decir, oye, esta persona tiene súper claro este objetivo, pero le falta trabajar sus emociones y que son fundamentales. Entonces, si tomamos un poquito antes la pregunta que dijo Nico, Cristian, de cómo enfoca la programación neurolingüística, yo les decía, bueno, ¿cuál es la conciencia que tenemos de desarrollo humano? ¿Estamos ahí? ¿Estamos avanzando en el cambio? Porque hoy día nos vemos, y no me gustaría sonar pesimista, pero somos uno de los países, o el país en este momento se encuentra licencias médicas líderes en estrés laboral o alguna enfermedad de salud mental. Entonces, ¿cuánto es que estamos desarrollando en esas áreas de desarrollo personal y humano o laboral, de estrés también? Entonces, no sé si nos encontramos todavía ahí. La PNL ahí nos ayuda y esas crisis pueden pasar porque soy un profesional exitoso. Yo tenía un montón de pacientes exitosos que tú dijeras, ay, quiero tu vida, porque con un tremendo trabajo, un tremendo sueldo, pero no era su objetivo en la vida. Entonces, cuando no es tu objetivo en la vida, no importa mucho lo que tienes, no va por ahí. No sé si me explico. O sea, el objetivo es tan esencial que puedes tenerlo todo, igual sentir que es por ahí no va. Tener el mejor cargo y ese trabajo no te motiva a levantarte todos los días. Sí, así que sí, la programación neurolingüística te ayuda a eso, te enfoca hacia obtener algo específico, un objetivo. ¿Y por qué? Porque se enfoca en ti como persona. Tú eres un pilar dentro de la programación neurolingüística. Entonces te dice, tu estado y tus habilidades son lo más importante. Y tu estado es cómo estás hoy, cómo te sientes,
cómo ves el mundo, cómo está tu cuerpo, cómo, ¿sí? Y no es para nada chamánico, sino que es muy enfocado hacia algo que es súper real. Hay días en que no estamos en nuestro mejor estado anímico o nuestro mejor estado de ánimo. Entonces, ¿qué habilidades tiene usted, dice la programación neurolingüística, para el mundo, para usted como persona, para su desarrollo personal? Tengo este, ¿cuáles necesita entonces desarrollar? Y así empieza a enfocarte a tu desarrollo personal, a tu desarrollo profesional, porque se va a enfocar en el resultado, en saber lo que tú quieres. Y cuando tú sabes lo que quieres, cuando tú realmente sabes lo que quieres, todo lo que pase desde ahí hasta lograrlo es parte de la experiencia. Ya no es, oh, otra vez fracasé, o esto no es lo que quería, o por qué no me desarrollé bien acá, sino esto es parte del proceso para llegar a este es mi fin. Así que ya no hay tanta frustración, o ya no me siento que no estoy logrando mi proyecto, o en realidad no me interesa, no, estudiar esta profesión no me va a servir para esto. Entonces, porque recuerden hace muchos años atrás o pocos años atrás, las profesiones eran lo que te definía o como alguien exitoso o no exitoso. Sí. 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 Exactamente. Esto que tú hablas, Grima, es súper importante. Yo siempre les digo, por ejemplo, lo aplico mucho con mi coachee de los programas Outplacement, y cuando me dicen, yo les digo, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pues, ¿cuál es tu empleo ideal, tu objetivo? No sé. Entonces yo siempre les digo de repente este tema oye, es como que me dijeran, Nicole, ayúdame a planificar un viaje. Ya, ok, te ayudo. ¿Pero a dónde? No sé. Es súper complejo planificar un viaje, ¿no sé? No decir imposible, a donde no sabemos. Entonces, este tema de poder decir que generalmente estamos más en conciencia de lo que no queremos que de lo que sí queremos. Entonces, este es un ejercicio también que es súper importante, el hecho de poder plantearse así como decir, ok, a dónde realmente quiero llegar con lo que sea, profesional, personal, con mi hijo, con mi pareja, con mi familia, a nivel de desarrollo social, lo que sea, ¿sí? Pero generalmente estamos mucho más en conciencia de lo que no, a donde no queremos llegar, que a lo que realmente sí queremos, cuando es más acotado y es más fácil abarcar lo que ese poco espacio que es de camino hacia donde queremos. Entonces, visto desde ese plano, Grima, ¿cómo tú, y bueno, complementando a eso que acabo de decir, que de repente tiene mucho que ver con el estado psicoemocional, ¿no es cierto?, que se encuentra la persona en un momento cuando de una manera quiere un cambio, quiere o tomar una dirección, y no están a lo mejor en un estado psicoemocional, y un poco eso iba ligado a lo que te preguntaba, si todas estas formas de canalizar tuya, ¿no es cierto? Tu creatividad, ¿verdad? Tiene que ver con este tema de canalizar también emociones. ¿Cómo tú ves ¿cómo se llama esto? Lo común, por decirlo así, o dónde se cruza el tema de la gestión psicoemocional con la PNL en sí? Bueno, nosotros damos un diplomado, y aquí va a pasar un comercial. Nosotros damos un diplomado en nuestra academia de redes que es especialista en programación neurolingüística con psicología, que la da una gran psicóloga, Claudia Olmos, que trabaja diariamente con un montón de casos. Entonces, ahí tú puedes ir viendo cómo todo está mezclado, todo está conectado. Sí, el problema que pasa ahí es que está mal conectado. Está como los desafíos de la sociedad, ¿sí? No se encuadran con los desafíos personales que yo tengo. Entonces, cuando chocan estos dos que son tan importantes, porque queramos o no, es muy difícil no que eso, la expectativa del resto, la expectativa social, no se cruce con lo que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, en la programación neurolingüística está, mis alumnos cuando están en clases, por ejemplo, yo les digo, bueno, los alumnos que entran hoy día
no solo van a aprender una materia, sino que van a conocerse más. Y no sé si eso es un favor o es un problema, porque nos vemos desafiados, nos vemos desafiados a nosotros mismos, nos vemos desafiados a hacer cambios. Muchas veces decimos, oye, pero si este problema no lo he solucionado, ¿cómo lo voy a solucionar con otra persona? Entonces, la programación neurolingüística te invita a desafiarte y por eso ayuda tanto en lo emocional, pero también en lo social, porque te enseña lenguaje, te dice cómo expresarte de una manera donde tú digas lo que quieres. Y como tú bien decías, Nico, nuestro cerebro está enfocado hacia el problema de forma natural. Lo que no queremos. Es súper fácil decir lo que no queremos. Si fuera fácil decir lo que queremos, lo más probable es que muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras tendrían mucho menos pacientes. Porque si tú sabes lo que quieres, ya podrías ir hacia eso. Ya sabrías cómo un poco acercarte, quizás necesitarías alguna guía. Pero como estamos en el problema y podemos dar loop ahí, si no tenemos un profesional cerca o alguien que nos ayude, podemos dar loop todo el tiempo ahí. Y yo conocí a un paciente que le hice coaching, sino programación neurolingüística, que tenía, no sé, 7 carreras diferentes profesionales, no sé. Pasó desde ingeniero civil, no, perdón, ingeniero comercial, a lo de las propiedades, a corredor de propiedades, a algo de la náutica, después a algo de... Entonces, el problema de él era que no conseguía trabajo. Y me decía, con toda la experiencia que tengo, yo le decía, tú no tienes experiencia, tú tienes títulos. Entonces, porque había trabajado como 1 año. Entonces, la distorsión que nos puede crear la expectativa social con lo que nosotros esperamos y que eso no esté en conjunto, puede ser un punto de quiebre para nosotros. Ahora, yo en lo personal creo que todos los puntos de quiebre que pasen en nuestra vida son importantes y vienen a enseñarnos. No sé si te contesté la pregunta o si me desvié demasiado. No, está súper, se entiende, todo tiene que ver siempre con todo aquí, así que no, perfectamente, Grima. Y no, me estaba la verdad como ahí recordando yo, bueno, sin ir más lejos, yo fui una discípula de la Grima. Ella fue mi maestra cuando yo me formé dentro de esta disciplina, en los primeros cursos que tomé. Y la verdad es que a mí, te lo digo de lo personal, y lo digo, esto va a parecer así como testimonio de secta, pero en serio que lo digo desde el alma, a mí me sucedió, yo siempre digo, toda la vida de una manera tiene una razón un poco de ser y de repente uno no le encuentra el sentido, pero lo tiene, después uno con perspectiva de otra manera lo ve. Y en este proceso a mí me pasaron muchas cosas. De una manera yo me encontré con la PNL cuando estaba embarazada y la verdad es que fue un tema que me ayudó mucho. Yo soy mamá monoparental, entonces realmente me vi con ese desafío de traer un hijo al mundo y con todas 1000 creencias limitantes que tenía sobre traer un hijo al mundo sola. Entonces, de ahí, la verdad es que te cambia un poco pasó el proceso de embarazo que también te cambia muchísimo, pero me ayudó muchísimo a canalizar y poder drenar, ¿no es cierto?, ciertas cosas que no tenía cerradas o conclusas, ¿no es cierto?, dentro de mí. Y luego en otra instancia en que también me dio un foco, ¿no es cierto?, y herramientas, fue en el proceso esto también de crear resources, de poder generar como de empoderarme también de mis capacidades y canalizarlas sobre una línea. Entonces, cuando la Grima dice esto de que te enfoca en el objetivo, ¿no es cierto?, de que es una herramienta que está enfocada en el estado deseado, ¿no es cierto?, no desde lo que no quieres, sino que de lo que sí quieres, ¿no es cierto?, no de lo que te pasa, lo que te está pasando en realidad no es el escenario, ¿no es cierto?, sino que está más allá. Es algo que
¿verdad? Como seres humanos, como no venimos seteados de esa manera naturalmente, cuando uno logra hacer este clic de enfocarse en el objetivo y no en el problema, la verdad es que las cosas se ven como literalmente de otro color y te sentís como un tema, esto cuando la Magrima dice pasan cosas mágicas, claro, te sentís un poco también como sobreempoderado, ¿no es cierto? En ese sentido. Y bueno, y hablando un poco de eso también, ¿a qué quiero ir con todo esto? A que un poco también Grima nos pueda contar, porque como hoy día vamos a hablar de desarrollo, íbamos a hablar de desarrollo profesional y hemos hablado de muchas cosas en la profundidad, ¿no es cierto? Pero como siempre nosotros en nuestros conversatorios, ¿no es cierto? Siempre se expande más el tópico. ¿Cómo ves tú de forma objetiva, ¿no es cierto? Y como trainer, ¿no es cierto? Que la importancia de poder capacitar desde la empresa, equipos o desde forma individual como persona natural para dirigir a objetivos netamente profesionales, ¿no es cierto? Bueno, me gusta mucho que las empresas cada día se están preocupando de esta área del desarrollo profesional y personal, pero no dándoles herramientas de Excel, que sí son muy buenas, o alguna herramienta, ¿sí? Sino se están dando cuenta que tener a una persona que piensa mejor, que siente mejor, que está en su trabajo y es un profesional centrado, es un profesional que sabe actuar en momentos de crisis, es un profesional que sus compañeros van y aunque no es el líder, le consultan. Ese profesional te va a aportar en momentos de crisis, en momentos de un bajón en la empresa, en momentos en que haya que hacer algo y el líder directo no esté. Es el que te va a ayudar a apagar esos fuegos que en todas las empresas existen o hay en algunas que pasan en ese estado. Entonces, la programación neurolingüística se está metiendo cada vez más y todos los desarrollos. Yo estoy con la consultora de redes ahora justamente realizando un programa de mentoring interno en una organización donde lo que están haciendo es entregándole a sus mayores líderes una capacitación, no para seguir siendo más líderes, sino para que todo eso que saben lo pongan en un formato y se lo puedan entregar a otro que viene nuevo, a otro que tiene otro cargo. Entonces, mira la mirada que ya está teniendo muchas organizaciones, como, ¿sabes qué? No quiero que solamente estos que son los mismos de siempre estén arriba. Creo que todos los profesionales y que se vayan desarrollando el desarrollo personal de cada uno, sea con estos que son los mejores. Porque y es un tremendo espaldarazo para esas personas, porque en realidad les están diciendo, oye, lo que tú has hecho todos estos años es muy bueno. Entonces, cuando yo les estoy enseñando alguna herramienta, ellos dicen, ay, pero eso yo lo hago, sí, pero no sabía que era eso lo que yo estaba haciendo. Y ahí volvemos al tema de la conciencia, cuánto sé de lo que yo hago. Así que, si tú me preguntas, yo creo que todavía falta muchísimo. Estoy segura, sin duda alguna, que porque yo lo primero que les digo a todos los clientes que me contratan de la empresa, miren, esto les puede resultar de dos maneras. Ellos van a tener un desarrollo personal tan grande que se van a dar cuenta que no es aquí donde tienen que seguir. Se nos fue, Nico. Sí, pero ha tenido problemas, señal, va y vuelve, así que nomás. Ya. Esa persona se va a desarrollar de tal manera que diga, ¿sabes qué? Amo esta empresa, me gusta mucho, pero me di cuenta que mi objetivo no es acá. Mi objetivo es diferente. Yo quiero hacer otras cosas. Y esas personas que para ustedes son súper valiosas, se van a ir. Entonces, tú te fijas inmediatamente en la respuesta de esos jefes y dicen, si eso es lo que tiene que pasar, que eso pase, porque es lo mejor para esa persona. Y ahí tú te das cuenta que en realidad sí es real lo que ellos quieren incorporar en su empresa.
quieren incorporar este cambio mental. Entonces, el foco es desarrollo personal, desarrolla a las personas. Todo el resto tú lo puedes obtener en distintas plataformas. Está maravilloso eso como experiencia, porque me hace recordar, hay como una frase que se usa mucho en áreas de recursos humanos, sobre todo en temas de capacitación, cuando sale el tema de hoy, no, es que la capacitación cuesta plata, entonces el gerente general o el de finanzas le dice al tipo de recursos humanos, le dice, oye viejo, pero ¿y si los capacitamos y se nos van? Y el gallo que hace eso le dice, ya, ¿y si no los capacitamos y se quedan? Es como, Claro. que justamente la mirada, porque uno tiene que dejar de pensar en que no, en que esta plata me la voy a gastar y el gallo a lo mejor se me va a ir a perder la plata. No, si lo que pasa es que la capacitación o el desarrollo personal o profesional hay que hacerlo permanentemente. Si el tipo, la tipa o quien sea, digamos, en algún momento se va a ir, puede ser, digamos. Pero si yo no estoy haciendo eso, me estoy quedando con la parte de abajo de la torta, digamos. Y eso es muy malo de todas maneras. Entonces, así es. Así es. bien interesante esa mirada que tiene que ver con el desarrollo. Ahora, hablando de este tema de que PNL de alguna manera tú lo puedes aplicar, ya sea a través de una persona directamente o a través de un grupo dentro de una empresa, ¿te ha tocado ocasiones donde se ha deseado desarrollar esto y ha fracasado, digamos, y ha resultado mal? O sea, como una experiencia negativa de, oye, mira, tratamos de hacer esto, pero en realidad, no sé, la empresa no estaba preparada, la gente no estaba preparada, no pudimos hacerlo, lo hicimos mal, ¿te ha tocado alguna experiencia así? Más que experiencias así, bueno, he tenido dos experiencias que no han sido, no sé si negativas o no tan positivas, por llamarlo de alguna manera. Una fue, un programa de coaching donde el líder lo que quería hacer era muy enfocado hacia el líder, hacia las personas, como un regalo, como algo que les ayudara a estas personas a desarrollarse. Estaba enfocadísimo en eso, casi que no le pidan objetivos, ayúdenlos a ser mejores y más felices. ¿Ya? Pero del lado de recursos humanos y del área administrativo y ya a los directores no les gustó la idea. Nosotros estábamos felices cuando lo escuchamos, así como, oye, eso es lo nuestro, a eso nos dedicamos, eso es lo ideal. Y él se vio con esto y yo me recuerdo haber visto su cara así como cuando estaba hablando y de repente sale la parte de recursos humanos y dice, no, los directores quieren esto, y así como informes, objetivos, y su cara fue como, pero ese líder era líder justamente por ese pensamiento. ¿Sí? Entonces él quería que todos los demás tuviesen eso mismo. Así que esa fue una de las, yo me recuerde que era así. Y otra que fue positiva, y fue un grupo una empresa que me contrató para mejorar el clima laboral, porque, y sabes que se dieron cuenta que tenían un súper buen clima laboral, solo que tenían 3 sucursales, entonces lo que resentían realmente era no verse tanto, era no tener espacios de convivencia. Entonces cada vez que teníamos la capacitación ellos eran los más felices del mundo. Y la capacitación era después del horario de trabajo y ellos iban felices porque tenían un excelente, aparte que como que rotaban, todos se conocían de alguna forma, habían como 2 o 3 que no. Entonces, de ahí te das cuenta que hay quienes valoran muchísimo, hay otros que pueden decir, oye, esto quizás no me importa o esto no me interesa, pero hay otros que valoran muchísimo estos momentos de desarrollo. Por ejemplo, hay personas que ir después de la hora laboral, no, porque deberían pagarlo, pero ¿por qué? Entonces, tú lo ves en las pymes pequeñas, donde las mini pymes que hacen un tremendo esfuerzo por contratar estos servicios. Bueno, la verdad es que yo ayudo mucho si es que yo veo mucho interés, pero
hacen un esfuerzo. Y la verdad es que me ha gustado mucho esta área de la consultoría, donde te das cuenta que cada día las personas valoran más estos espacios. Yo creo que quizás también tiene que haber sido post pandemia, donde estábamos tan alejados unos de otros y Sí. cualquier espacio de convivencia era bueno. Y Grima, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que comparar, así como ponerle un comparativo de la PNL con otras disciplinas, ¿no es cierto? Sea enfoque a lo personal, a lo profesional, ¿no es cierto? O sea, en general, si las tuviese que comparar, ¿cuáles son las diferencias que puedo encontrar con la PNL, con otras disciplinas que a lo mejor se enfocan en la mejora, ¿no es cierto? Ya sea desde la psicología tradicional, no sé, la bioneuroemoción y un montón de otras disciplinas que de otra manera se pueden, de otra manera las podemos utilizar, ¿no es cierto?, para fines de mejora. Bueno, las diferencias, porque no es bueno ni malo, creo que todo lo que te ayude al desarrollo personal de diferentes ámbitos, de diferentes áreas, te va a aportar en la vida, te va a ayudar de alguna forma. Es como conectar los puntos hacia atrás y decir, hoy, lo que hablábamos al inicio, Nico, esto que no sabía lo que era, ahora me doy cuenta que estaba en eso por esto. Hace muchos años aprendí esto. Entonces, en nuestra área, por ejemplo, en mi área, las otras disciplinas que yo veo es coaching, y la diferencia esencial con la programación neurolingüística, yo diría que son dos. Primero, que el coaching se enfoca en hacer y la programación neurolingüística se enfoca en el sentir, y el coaching en objetivos y son preguntas. ¿Sí? Es como, ya, ¿qué quieres? ¿Cuándo lo quieres lograr? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Quién te puede ayudar? ¿Cuáles son tus recursos humanos, de dinero? ¿Cuánto tiempo te das para esto? Sí, y a la segunda sesión, la primera sesión te fuiste con tareas y vuelves y tienes que haber cumplido esas tareas, y es un proceso rápido que no se involucra en las emociones, ¿sí? No es que no las toque o no, pero no es su foco. La programación neurolingüística sí. Y también la programación neurolingüística ve el avance de la persona como un proceso ecológico, que no es conseguir un cambio en una semana o en 2 semanas o en 3 semanas, sino es un proceso, ¿ya? Es muy paciente con eso. Y esa es como la gran diferencia con el coaching, que el coaching está enfocado en hacer, en conseguir, que es una herramienta para ejecutivos que ya tienen muchas habilidades y que muchas veces no saben, por ejemplo, personas que las ponen en un cargo de líder, porque se han desarrollado muy bien dentro de sus compañeros, y el primero en llegar, el último en irse, trabaja feliz porque le encanta, hace feliz las cosas y dicen, oye, y lo ponen de líder. Pero él no tiene conocimiento de cómo ser líder de un grupo, cómo llevar los objetivos. Entonces, coaching ayuda mucho en eso. Esa es la gran diferencia con el coaching. Con el mentoring es una metodología, una de las más hermosas, porque tú como mentor le traspasas a otra persona, un mentí con menos experiencia, tus conocimientos, y lo haces de forma cariñosa, compartes tu experiencia. Le dices, ¿sabes qué? Una vez yo fracasé en esto y me pasó tal cosa. ¿Qué aprendes tú de eso? Entonces, son conversaciones de 2 horas, se ven cada 1 mes y medio, y el mentor o el mentí pueden poner el tema a trabajar. Así que es un proceso de traspaso de información impresionante. No como la programación neurolingüística, que uno no da sugerencias, no cuenta sus historias, no mete más. Hipnosis, yo hago hipnosis ericksoniana, del papá de la hipnosis, Milton Erickson, un gran psiquiatra que estuvo 2 veces en el New York Times, un capo de esos capos. Tuve la oportunidad de tener clases con su hija, con Betty Erickson, así que muy honrada de eso. Y la hipnosis se enfoca en lo emocional, en el lenguaje, en lo ritualista, en hacer cambios a través del inconsciente, de mandar mensajes al inconsciente.
Entonces es un proceso diferente donde en una sesión tú puedes hacer muchos cambios, pero es a nivel inconsciente, no es en el hacer. Y es muy emocional, es terapia pura. ¿Sí? Entonces, la programación neurolingüística tiene un objetivo claro. Esto es lo que yo quiero, estar en positivo, yo hago preguntas, ¿sí? Entonces, esa sería como las grandes diferencias. Y con el mindfulness también, que el mindfulness es un estado de conciencia presente, estar aquí y ahora, dejar de estar siempre en el pasado o en el futuro, que son los grandes problemas de nuestra sociedad. Quiero estar aquí, pero cuando estoy aquí quiero estar en otro lugar, y si estoy en otro lugar, o sea, como que nunca estoy feliz donde estoy. Y yo encuentro que para mí la felicidad es estar donde estás y no querer estar en ningún otro lugar. Entonces, ese se enfoca más en un proceso mucho más personal, mucho más de meditación, de concentración, de sentir, de conocer qué pasa contigo. ¿Sí? Entonces, al contrario de la programación neurolingüística, que si bien hace todo eso, pero te enfoca hacia lo que quieres en un futuro, tomando los ejercicios del pasado, por llamarlo de alguna forma. Está súper interesante esa descripción que tú haces, Grimanesa, porque nosotros en Opción Real nos dedicamos también un poco a acompañar empresas en mucha de esta parte que tiene que ver con la parte humana. Digamos, obviamente las empresas te contratan pensando en, oye, necesito que la gente sea más efectiva, necesito que sea más productiva, necesito que logren más metas, que se coordinen mejor, que trabajen más colaborativamente, que sean más eficientes. Y al final, claro, inevitablemente muchas empresas de repente buscan estos caminos rápidos, así como, no, mira, sabes que tú formatealo y para que ellos trabajen y se levanten más temprano. Pero al final uno, a medida que va metiendo un poquito más de corazón a esto, te vas dando cuenta que, oye, eso a lo mejor te sirve por una semana, por 2 semanas, y después se te cae pedazo igual, digamos, o revientas a la persona. Es como cuando los futbolistas le dicen, no, no te preocupes, infiltrémonos nomás para que siga jugando. Y en ese pedazo el tipo se le rompió el tobillo, pues que inválido, no puede caminar más. Digamos. Hay un proceso que es bien desgraciado, que es cómo hacer que las empresas vayan trabajando de una forma un poquito más humana, que es de mucho más largo plazo. Porque lo otro es cortoplacista, lo otro es ya, sí, lo tengo al tiro, pero te va a durar una vuelta. A la siguiente vuelta el rodamiento se rompió. Entonces, es simpático como ver que las cosas que tú mencionaste de las otras, de todas las otras, de alguna manera uno igual las podría complementar todas para hacer una cosa muy evolucionada o más completa. No sé si te ha tocado poder hacer algo así. ¿Cómo? No sé si te ha tocado poder hacer algo que de alguna manera mezcle un poco de todo, digamos. O sea, yo no soy coach tampoco, digamos, pero sí me considero un facilitador. Trabajo en empresas haciendo facilitaciones. Estoy certificado en alguna metodología que tiene que ver con temas de conversación, juicios dinámicos. Entonces, uno trata de complementar estas cosas con, no sé, con el corazón por delante, tratando de hacerlo lo mejor posible, digamos, pero aquí yo podría, entonces, ¿te ha tocado poder mezclarlas? Aquí yo te voy a hablar un poco más que de la consultoría, te voy a hablar desde mi lado profesional, lo que a mí me ha tocado incorporar a través de mi lado profesional. Fui 12 años gerente corporativo de una empresa y por 3 años gerente general de otra, hasta ahora. Y en todas he tenido muchas personas a cargo, ¿sí? Entonces, hubo una persona que a mí me llamó mucho la atención, que, o sea, como que me tocó, que me dijo que se fue del trabajo así de un día para otro, pero cuando se fue, porque se fue buscando sus sueños, lo que él quería, él me dijo una frase que a mí me llegó mucho, me dijo, por primera vez me sentí tratado como persona en un lugar. Fue en este trabajo de ahora donde eran vendedores, donde trabajamos con cajeras, donde trabajamos con administradoras de tienda, donde no están acostumbrados a ese trato. Y mi trato era como, a ver, cuénteme, ¿qué le pasó? A ver, ¿por qué le está pasando esto? Dígame. Pero al mismo tiempo, yo le decía, mire,
si usted me cumple con todo lo que usted me tiene que cumplir, yo siempre lo voy a ayudar en todo lo que usted necesite. Entonces, porque tú no puedes ser un jefe así, como ya no quiere trabajar, no se preocupe, no trabaje hoy día, amaneció mal, así como que no, el día está nublado y ya no le gustó trabajar, porque la empresa no te sirve así, ¿sí? Pero tampoco puede ser el otro lado, como, ¿cómo? ¿Qué estás mal? ¿Qué te pasa? A veces, Cristian, una conversación con un trabajador de 5, 10 minutos que tú lo saques de la operación para tomarte un café con él, o los que fuman, fumar un cigarro, esos 5 minutos de escucha donde la persona solamente canaliza y saca afuera, son necesarios para volver a estar en la operación bien. Sí. Yo soy una convencida de eso. Entonces, a mí me ha tocado, como gerente de esta empresa, tener diferentes tipos de colaboradores. Y es impresionante como incluso aquellas personas que están, no sé, de administradores, tienen una carencia emocional muy fuerte, pero están de administradores porque jamás fallan en el trabajo. Están ahí de los primeros, se van de los últimos, pero son abusadores emocionales de sus otros compañeros. Entonces, ¿qué haces con esas personas? ¿Las eliminas? ¿Las sacas? ¿No? ¿Las ayudas? Sí. Porque les falta ese otro lado, les falta esa parte emocional. Yo hace muy poco di en redes un taller que hablaba de las emociones, pero no solo hablaba de las emociones, sino que hablaba de conocer las emociones. Hoy en día hablamos con